En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para ponerla en el candelero y que así alumbre a todos los de la casa. Del mismo modo, alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Hoy día todos hablan, todos conocen, todos saben, todos critican, todos tienen una palabra por decir. Y cuando se trata, por ejemplo, de la vida religiosa, todos también tienen algo por decir, aunque no hayan vivido un solo día en un convento o no hayan conocido, digamos, el convento solamente de la puerta para afuera, hablan y dicen y comentan, ¿no? Como por ejemplo aquellos que comentan, ¿no?, las malas vidas que llevaban las madres, por ejemplo, de Santa Catalina, ¿no?, aquí en Arequipa, y de lo cual solamente hay chismes, chismorroteos y murmuraciones, y no hay nada cierto, ¿no? O no hay datos concretos, determinados y bibliografía seria de la cual se pueda sacar. Bueno, yo empiezo esta homilía leyendo un extractito de este libro que es muy divertido en el buen sentido, este librito que se llama Las 1001 monjas, ¿ya?, para que, digamos, conozcan ustedes algo de lo que es la vida de una religiosa, ¿no? Cuenta este libro distintos casos, por eso se llama Las 1001 monjas, distintas monjitas que viven en distintas circunstancias, congregaciones, actividades y cosas así. Pues entre ellas, una monjita se llama Estela, una monjita ya mayorcita que trabaja en un hospital y que atiende con mucho fervor a sus pacientitos del hospital. Ella también es enfermera y los atiende no solamente llevándoles la comunión, sino también rezando con ellos, y no solamente eso, sino también poniéndoles inyectables como una enfermera más, pero evidentemente en su aporte apostólico como religiosa. Muy bien, entonces cuenta este autor, ¿no?, cómo Sor Estela tiene un contacto con una persona, y les voy a contar más o menos cómo es este asunto, ¿ya? Sor Estela besó su pequeño crucifijo y marchó en aquella dirección. Se iba por el pasillo hacia las habitaciones, hacia los lugares donde estaban los enfermos, ¿no? El profesor Jaime Cantín estaba hospitalizado desde hacía 2 meses, profesor de filosofía en el Instituto Anticlerical Rabioso Ateo, declarado con colicistitis crónica calcular. Con Sor Estela había intentado entablar alguna vez discusiones sobre temas religiosos. A veces le pinchaba con preguntas irónicas o con comentarios más bien picantes. La monja le contestaba con toda sencillez, sin dejarse enredar en cuestiones doctrinales, y le escuchaba sonriendo por no poder mantener la conversación en un plano intelectual que no era lo suyo. La semana pasada el profesor de pronto había dejado las armas de la polémica y le había dicho en un tono que manifestaba cierto embarazo: «Oiga, hermana, ustedes saben muy bien que yo no me entiendo muy bien con Dios, y mucho menos con los curas, frailes y monjas. Pero cuando se encuentra uno con una criatura como usted, siente una especie de terremoto en el cerebro. Me gustaría más encontrarme con un sacerdote docto o con un teólogo. A esos me los devoro de un trago, aunque intenten calentarme la mollera con Rahner, Hans King, Tillich o Cox. Pero usted me ha dejado con la cabeza tarumba. Un poco de psicoanálisis y estaba tan seguro de poder liquidar cualquier vocación religiosa. Pero usted, su manera de portarse, su equilibrio, su serenidad, todas esas cosas no las podrá explicar Freud jamás. Con tipos como usted, la lógica común, la ciencia, la filosofía se vienen abajo. Se da uno cuenta de que es algo así como pretender examinar un estreptococo utilizando un vulgar par de gafas. No es que ahora empiece a comprender ni que me conmueva el voto de castidad, no faltaría más, pero no consigo reírme ahora de él. Maldición. No se haga usted muchas ilusiones sobre mí, no he caído en vuestra trampa, ni quiero nada con los curas. Ya verá cómo no siente usted nunca la alegría de anunciar triunfante a sus compañeras, se ha convertido,
ha pedido la comunión, ni mucho menos. Saldré del hospital dentro de poco, al menos así lo espero, tan ateo como entré. Pero usted ha clavado una espina en la almohada de mi ateísmo. ¿Cómo podré seguir estando seguro, tranquilo de mis propias teorías, de mis propias negaciones, después de haberme encontrado en circulación a una monja como usted? Es como si uno se hubiese convencido, después de haberlo demostrado, con pruebas irrefutables, de que la luna está deshabitada, y luego un día se encuentra con una mujer vestida de una manera absurda, que le dice tranquilamente: yo vengo de la luna, más aún, tengo todavía la residencia en la luna. ¿Se da usted cuenta del jaleo en el que me ha metido? Etcétera, ¿no? Con esto, de alguna manera, quiero hacerles ver gráficamente qué es lo que dice Jesucristo, cómo se entiende cuando Jesucristo nos dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Cristo, nuestro Señor, es la luz. De hecho, el Evangelio de San Juan ha dicho en varios momentos, Cristo ha dicho en el Evangelio de San Juan en varios momentos, que Él es la luz y que Él brilla y que el mundo sin Cristo son tinieblas. Pero ahora que Jesucristo nos dice a nosotros, porque, claro, uno tiene que ver un poco quiénes eran las personas a las que se refería Jesucristo, a quiénes estaba hablando Jesucristo cuando decía estas cosas. Se lo decía a los apóstoles, que eran pescadores, hombres rurales, hombres sin letras. Se lo decía a la gente sencilla, a los discípulos que habían ido a verlo. Se lo decía a la gente que escuchaba el Evangelio, que vivía en Galilea. A ellos les decía. Acuérdense que esta es la siguiente parte, la primera parte del Sermón de la Montaña la hemos escuchado el domingo pasado, las bienaventuranzas. Ahora la segunda parte del Sermón de la Montaña está con los mismos oyentes Jesucristo. Y les dice tremendo elogio. Ustedes son sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo puede ser que nosotros seamos sal de la tierra o luz del mundo? ¿De qué manera podemos ser nosotros eso? ¿Por qué nos podríamos diferenciar de las personas de este mundo? ¿Por qué podríamos ser entre el mundo, entre las personas de este mundo? ¿Por qué podríamos ser sal o luz? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y la razón no es otra cosa que Cristo mismo, que viene a nuestras vidas y que habita en nuestros corazones. Esa es la gran razón. El Evangelio de hoy entonces tiene como motor el que nosotros nos interpelemos y que escuchemos a Jesús, que nos dice también a nosotros: tú eres luz, tú eres sal. Y entonces que venga la pregunta a nuestras vidas: ¿soy realmente luz en mi familia, en mi ambiente laboral, en mi ambiente académico? ¿Soy luz? Ustedes son la sal. ¿Soy realmente sal para este ambiente? Bueno, y vamos a tratar de explicar, porque hoy día está tan mezclada las supersticiones. Miren, yo viví un tiempo en otro lugar, en el altiplano, y por ejemplo la gente no te vendía la sal en la tarde, porque era superstición, ¿no? O sea, era mal augurio, mala suerte, era maldición que uno vendiera la sal o que uno comprara la sal en las tardes. Bueno, la sal se ha mezclado con un montón de supersticiones y hay gente que inclusive cuando se le cae la sal dice: ¡ay, mala suerte! Entonces se agarra la sal y se le echa 3 veces hacia atrás. No, son supersticiones, ¿cierto? Pero en el cristianismo no funciona así la cosa. En el cristianismo la sal tiene un sentido muy profundo. Por esto que dice Jesucristo. Ustedes sabían, claro, hoy día en los nuevos ritos, ¿no? Como que se ha ido olvidando esto que viene de la tradición antiquísima de la Iglesia, que cuando se bendecía el agua siempre se bendecía la sal, para que no se corrompiera el agua. Ustedes saben que la sal tiene esa propiedad, no corrompe, o sea, impide la corrupción de las cosas. Entonces el agua cuando tiene salsita no se pudre, entonces se la puede guardar, pero además tiene un sentido teológico. Y el sentido teológico es ese, es que nosotros somos la sal del mundo, y así como el mundo con la sal se vuelve un mundo, con condimento, un mundo con sabor, así también, ¿no? Entonces la sal en las comidas es lo que es el cristiano para el mundo. Ahora, llama mucho la atención de que la mala propaganda y la mala vida de los cristianos, de algunos al menos, ha hecho que la gente del mundo piense que el cristianismo más bien es agrio, que el cristianismo es triste y que el cristianismo es algo que genera grises a nuestra sociedad, ¿no? Este mundo lleno de colores, lleno de sabores, lleno de vida, el cristianismo lo agria, el cristianismo lo amarga, y es todo lo contrario.
Al menos el cristianismo que Jesús predicó es todo lo contrario. Es más bien lo que da sabor a este mundo. Voy a tratar de explicar, porque el tema de la luz es un tema muy extenso, voy a explicar ahora en qué consiste, qué quiso decir Jesucristo, qué entendían los judíos cuando Jesucristo decía, ustedes son la sal. Porque claro, para nosotros lo normal es que la sal sea el condimento de la comida, para los que no sufren de presión alta, ¿cierto? La sal es el condimento. Muy bien. Pero la sal tiene otras características que estaban muy presentes en la vida de Jesús. También para nosotros, pero no son tan comunes. Primera cosa que la sal, propiedad que la sal tiene en relación con nosotros, con nuestra alimentación y qué sé yo. La sal tiene una propiedad que la tienen pocos elementos de la naturaleza y que muchas veces a distancia se confunde con la nieve, porque es blanca. La sal es blanca, claro, existen otros tipos de sales, un poquito más rosadas o qué sé yo, pero la sal común, hablo de la sal normal, no nos hacemos acá los químicos, la sal común, ¿cierto?, es blanca. Entonces, muchos en la antigüedad entendían que la sal era blanca porque era pura, o sea, era un elemento puro, de ahí su blancura. Por eso es que en algunas religiosidades, y en el judaísmo también, cuando entregaban ofrendas con sal, para manifestar que esa ofrenda era una ofrenda hecha en pureza, es decir, que la hacían con un corazón puro. Los judíos en el Antiguo Testamento, cuando entregaban sus ofrendas, también entregaban sus ofrendas con sal, porque esa era la idea, que la ofrenda llevada al templo de Jerusalén, el animalito llevado al templo de Jerusalén, era un animalito que era llevado no con dobleces, no con dobles intenciones, no por quedar bien, sino puramente para agradarle a Dios. Por eso la sal, ¿ven? La sal era blanca, signo de pureza. Pues bien, miren, ya cuando Jesucristo nos dice, ustedes son la sal, ¿qué cosa nos quiere decir? Que nosotros tenemos que tener pureza de corazón, que no podemos tener un corazón turbio, un corazón oscurecido en el pecado. Miren ustedes la mala vida que lleva nuestra sociedad. ¿A qué cosa le llamamos nosotros la corrupción? ¿Qué cosa es la corrupción? La corrupción política, la corrupción social, la corrupción de las entidades públicas, de las entidades estatales, la corrupción que se ha enquistado y que no se quiere ir, como un cáncer que se ha diseminado, ¿no?, que ha hecho metástasis en nuestra sociedad. La corrupción, ¿en qué consiste? No consiste en la falta de honradez, no consiste en que las personas no son puras de corazón y obran las cosas con rectitud. No es que la gente mete cosas por debajo de la mesa, no es que la gente cajonea cosas sin que el otro se dé cuenta, no es que la gente serrucha pisos, ¿no?, hipócritamente. Eso no es falta de honradez. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Ven? ¿Qué dice Jesucristo? Ustedes son la sal. La sal, por tanto, es pura, blanca en el sentido de que tiene pureza, no está contaminada, no está corrompida, sino que obra rectamente. Entonces, primera cosa que tendríamos que preguntarnos, porque Jesucristo dice, tú eres la sal. ¿Y realmente yo soy la sal, Señor? ¿Mi corazón está con pureza? ¿Mi corazón se ha alejado de la corrupción? ¿Deseo vehementemente apartarme de toda corrupción? ¿De los vicios, de los pecados malsanos? Hoy día es a veces al contrario. La sociedad que a veces se dice cristiana ama el vicio y ama el pecado. Por ejemplo, ¿no?, dice San Agustín en el libro de las Confesiones que él ya había visto que el cristianismo era el camino, ya se había dado cuenta que seguir a Jesucristo era el camino, pero no quería convertirse, dejaba pasar el tiempo. ¿Saben por qué? Porque le gustaba cometer pecado, era muy lascivo y le gustaba caer en pecado y le costó muchísimo romper con el pecado. ¿Ven? Cristo dice, nosotros somos sal de la tierra y tenemos que tener rectitud y tenemos que tener honradez, tenemos que ser limpios de corazón, como la sal. Ahora, dice Jesucristo, ¿no?, pero si la sal no sala, sirve solamente para echarla a la tierra, ¿no?, para que la pisoteen. Esto les voy a comentar dos cosas que tal vez ustedes no las saben, ¿no? Algunos autores se han preguntado qué quiso decir Jesucristo con eso, porque realmente la sal no se echa a perder así nomás. La sal siempre sala. ¿Qué significa que se echa a perder? Bueno,
Resulta que en algunos lugares en Palestina utilizaban la sal para poner en los hornitos. Entonces ponían sal para que el horno calentase mucho mejor, ¿no? Pero llegaba un momento en que la sal, a punta de tanta calentada que le habían dado al horno, la sal dejaba de tener esa propiedad, ¿no?, de transmitir fácilmente el calor. Entonces sacaban las piedras, sacaban la sal y la tiraban a la tierra, para principalmente los caminos, para que no creciera nada, porque donde hay terreno salado no crece la vegetación, ¿no? Entonces eso es lo que dicen que Jesucristo quiso decir en ese momento, ¿no? Como la sal desvirtuada, que la ponen en la tierra y sirve solamente para ser pisoteada, porque la sal puesta en el camino, en el piso de tierra, hace que no crezca vegetación. Bueno, digo para que sepan más o menos qué significaba que la sal que no sala, ¿no? Pero en la antigüedad cristiana, no en todas las iglesias, no en todo lado, pero principalmente en Oriente, cuando un católico, cristiano de ese tiempo, dejaba la fe, apostataba, a veces estaban los lapsis que renegaban de la fe, para dejarse vivir y qué sé yo, o se apartaban de la fe por motivos, y después se convertían nuevamente, o sea, volvían nuevamente a la iglesia. Cuando les daban la penitencia, porque claro, hoy día en la penitencia que nos dan 3 Ave Marías, 2 Padre Nuestros, 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, la gente dice, ay, qué pecados chiquitos que tengo 3 Ave Marías de penitencia, ¿no? Pero sepan que cuando la gente en ese tiempo pedía las penitencias y tenían estos casos, en algunos lugares de Oriente, cuando se convertían les decían que se pongan en el piso, a la entrada de la iglesia, y que les digan a los demás, písenme porque soy la sal que se desvirtuó. Miren qué fuerte, ¿no? Imagínense si hiciéramos eso nosotros hoy día. Pues bien, eso dice que la primera característica entonces de la sal es que la sal es pura, es blanca, ¿no? Hace muy poco tiempo estuve pasando por un lugar en donde habían sectores en donde se veía blanco, pero hacía un calor de aquellos, eso no podía ser nieve, era sal, ¿se dan cuenta? Característica de la sal. Segunda característica de la sal. La sal impide la corrupción. Ya lo he dicho, ya lo he mencionado hace poco, pero lo voy a decir ahora más extensamente. La sal impide la corrupción. O sea, las cosas tienden a la corrupción. La carne, determinados productos, pero cuando uno les pone sal, la sal impide que las cosas se corrompan. Pues bien, en este mundo, en donde las cosas fácilmente se corrompen, en donde el poder corrompe fácilmente a las personas, el cristiano es sal, impide la corrupción. O sea, no solamente que el cristiano tiene que ser una persona honrada, veraz, humilde, sencilla, transparente, sino que también el cristiano tiene que ser para este mundo el motivo por el cual el mundo no se corrompa. Es como, digámoslo así, decía San Juan Bosco en la manera pedagógica que tenía él de trabajar con los niños. A él llamaba a esta pedagogía el método, bueno, se me fue el nombre, es un método que se anticipa, ¿no? En este método que utilizaba él en la pedagogía decía que a los niños hay que tenerlos siempre presentes, porque cuando uno se le escapa el niño, empieza a hacer travesuras. Se llamaba método preventivo, ya me acordé. Entonces decía San Juan Bosco, ¿no? Hay que estar con el niño siempre, porque si tú estás con el niño siempre, le impides al niño obrar el mal. Porque si el niño ve a su papá y a su mamá, o a alguno de ellos, no va a hacer travesuras, va a hacer cosas buenas. Ese es el método preventivo. Y entonces es la vigilancia paterna, la vigilancia materna, decía él, ¿no? No la vigilancia policíaca, sino la vigilancia paterna o materna, que no solamente hace que el niño no obre mal, sino que impide en el futuro que obre mal, porque el niño sabe que está su papá presente, y si está su papá presente no va a portarse mal. Pues es así el cristiano en este mundo. La presencia y la autoridad del cristiano, verdadero cristiano, impide las obras malas, impide que el malo así nomás obre mal. Entonces eso es lo que nos dice Jesucristo: ustedes son sal, para que este mundo agrio, desabrido, corrompido, vuelva nuevamente, ¿no?, al estado normal de las cosas, vuelva al estado de la virtud, vuelva al estado de la esperanza. Y si ustedes esto lo ven en orden, por ejemplo, a nuestra sociedad, a lo que estamos viviendo hoy día, a la situación de crisis, a esa
tremenda consternación que estamos viviendo, no solamente la pobreza a la que hemos llegado y la imposibilidad de inclusive transitar en nuestro país, sino a toda esta confrontación que nos ha puesto unos en contra de otros y cosas así, nos daremos cuenta de que poco brilla el cristianismo. No se ve el cristianismo, no se ve que Cristo brille, no se ve que el cristiano brille. No hay patrones cristianos en la sociedad, se han desvirtuado. La sal no está salando, está sirviendo solamente para ser pisoteada. Miren ustedes, ¿no? Nuestra misma gente, hemos visto una escena horrible, penosa, la fiesta de la Candelaria, que es la patrona de nuestro pueblo tan querido puneño, y que sin embargo es la fiesta de la madre, y la tienen que guardar a la madre corriendo, ¿no? hacia la iglesia, porque los hijos, ¿no? están haciendo denuncias, están haciendo violencia. Eso es una cosa no solamente desagradable, sino que muestra también que en todos nosotros hay una falta de espíritu cristiano. No hablo de los que protestan solamente, sino en todos hay una especie de falta de sentido esencial de cristianismo. Somos sal en la tierra, no somos tinieblas, somos luz. ¿Cómo nos estamos comportando? Miren que Jesucristo esto lo ha dicho no solamente como un halago, es una interpelación. La pelota está en nuestra cancha. Tú eres sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás portando? Bien, por último, y es lo más común en nosotros, la sal condimenta, ¿no? La sal condimenta los alimentos. Los alimentos son sosos, son desabridos y no están condimentados con la sal. Pues la sal también en este mundo es el cristiano, porque es lo que le da al mundo la esperanza, la caridad. Vuelvo al ejemplo que les había leído de esta monjita Estela, un hombre totalmente apartado de Dios, y que la combatía continuamente. Yo me imagino las frases que le diría a la monjita, y la monja sencillamente con su silencio, con su alegría, con su buena acción de tratarlo bien, de contestarle bonito a pesar de la rabia que tendría él, lo convirtió. Porque aunque él decía, me voy a ir del hospital y qué sé yo, eso que dijo, ese aguijón que se me ha clavado, ¿no? en medio de mi ateísmo, ya claudicó, no voy a poder seguir viviendo de la misma manera. El testimonio cristiano, ser sal, ser luz, cambió las tinieblas. Dios quiera que nosotros tomemos ejemplo de los hombres buenos cristianos, de las santas mujeres que tanto bien le han hecho a nuestra sociedad. Miren ustedes nuestra Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres, que tanto bien hicieron en una sociedad tan convulsionada como la que vivimos hoy día. Que la Virgen María, entonces nuestra Madre, nos incentive a nosotros, que esto no sea algo de poesía, sino que sea algo que entre en nuestros corazones, que concienticemos que somos sal de la tierra y que tenemos un compromiso delante de Dios, que nosotros aceptemos y que convicción profesemos que somos la luz del mundo porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, y la luz no puede quedar oculta debajo de la cama o debajo del ceremín, sino que tiene que ser puesta arriba de la casa para que todos vean. Que la Virgen Santísima nos conceda estas gracias.